¿Qué tal? Buenos días otra vez. Lo que vamos a hacer en estos próximos 15-20 minutos pues, es dar una vuelta también al mundo hablando de países emergentes. Empezando un poco con la reflexión que hacía antes, al principio de la primera parte de la conferencia, el hecho de anticiparse, lo digo porque en los países emergentes hubo una época que todo el mundo tenía que ir al sudeste asiático y luego el sudeste asiático pues, dio muchas alegrías, pero algunos quebraderos, y a veces pues, tendemos a olvidar cuáles son las situaciones económicas de una forma muy rápida, ¿no? Un tema que es bastante importante, un país, por ejemplo, que está muy de actualidad, que es Argentina. Yo en otoño del 2001 estaba trabajando en Brasil, en Río de Janeiro, y la verdad es que aquello estaba lleno de argentinos. Una de las razones por las que estaban allí es porque estaban saliendo de su país. Es un tema que era muy importante, porque cuando hablaba, por ejemplo, con la compañía a nivel nacional y decía, bueno, ¿cuál es la situación de Argentina? La situación de Argentina no se veía tan grave hasta que al final, 2 meses después, hicieron suspensión de pagos. Insisto, hay veces que lo importante cuando hablamos de países y sobre todo de economías emergentes es anticiparse. Vamos a dar ideas positivas, vamos a hablar de expectativas, desde luego a nivel de economías emergentes, pero insisto que las situaciones hay que observarlas con cuidado para que no tener ningún susto cuando se está trabajando allí. Al final, lo primero que es importante reseñar es que se está hablando de, bueno, que ahora mismo ya se ha citado por varios de los ponentes, el peso de las economías emergentes en el mundo es mucho más importante de lo que era hace 10 años, de hecho yo acabaré citándolo, pero hay que decir que estos países o estas zonas no son inmunes a la crisis. ¿Por qué? Bueno, un tema que se habla últimamente mucho y sobre todo se habla mucho en España es de que hay que exportar, hay que salir fuera. El problema es que todo el mundo quiere vender, la pregunta es quién compra. Así que un tema que es bastante importante es si al final los países que habitualmente hemos sido compradores, ahora que queremos ser vendedores, que es en la situación que nos encontramos, pues te encuentras como hay zonas, como luego citaré a continuación, como Europa del Este, que pueden estar teniendo algunas situaciones conectadas con Europa y la bajada de demanda de países como Francia, Alemania o España. ¿Cuáles son los principales riesgos que hay en economías emergentes en el año 2012? Pues hay una cuestión que es bastante importante, se habla de tensiones inflacionistas. Hemos estado acostumbrados a decir, bueno, es que son países donde la mano de obra, donde el coste de fabricación está a años luz o está muy lejano del nuestro. Ahora es curioso porque a China le hace la competencia a Vietnam. Una de las cosas que está sucediendo es que al final son países es que la tendencia inflacionista, que por ejemplo nosotros no tenemos tendencias inflacionistas, aquí en España se habla del 2 o el 3% de inflación como un problema, es un problema comparado con los alemanes, pero no tenemos ni de lejos lo que puede ser una situación del 10 o 15%. También es relevante señalar que Europa ha sido un gran inversor y un gran importador de algunos de estos países, con lo cual, evidentemente, si tú dejas de comprar, ellos tienen un problema. Y una de las cosas que se está incrementando, como seguro que se va a comentar después, es el comercio entre los países BRICS. Es un tema que es bastante relevante. ¿Por qué? Porque si tú le dejas de comprar, al final tendrán que estar vendiendo, pues, por ejemplo, a la economía china. Para cualquiera de los aquí presentes en esta sala que haya trabajado últimamente viajando en Brasil una vez más, pues sabrá que el proteccionismo en Brasil es una cuestión bastante relevante. ¿Por qué es relevante? Porque es una de las herramientas que tienen ellos precisamente para protegerse de los shocks externos que les vienen de Europa. Y una cuestión que también es muy curiosa, con todos los problemas que podamos tener, con todos los problemas a niveles de paro y de situación económica, tenemos que pensar que desde diciembre del 2010 en Túnez, una de las cosas que muchos de estos países están pidiendo libertades sociales, cosas que aquí damos for granted, las damos por hechas, pero que ellos no las tienen y que ahora mismo no está exclusivamente dentro de lo que puede ser esos países del Oriente Medio, sino también en Rusia. Al final, dentro de los países emergentes, un tema importante es si fluye el dinero hacia allá. Y una de las cosas que es relevante, como veis aquí, tanto en la gráfica de la izquierda, la raya marrón, pues a los países emergentes el flujo de inversión de los bancos de países OCDE sigue creciendo y sigue creciendo de una forma solvente, lo cual es importante para el desarrollo económico de esos países. Si vemos la gráfica de la derecha, de las rayas grises y naranjas, una cuestión que es bastante importante es hablar cuál es la exposición que tenemos los bancos europeos dentro de este tipo de economías. Y una cuestión que es relevante es que en el caso de Latinoamérica pues es cerca del 8% de los depósitos totales. En el este de Europa tenemos un papel muy pequeño y es un tema muy importante para la banca y para los exportadores españoles qué va a pasar con el este de Europa y los países que entraron en el 2004 en la Unión Europea, cómo podemos trabajar más con estas economías. Y luego una de las cuestiones que tenemos pendientes es desde luego el trabajar dentro de lo que es el mercado asiático. Al final, centrándonos en algunos mercados en concretos, pues lo que nos interesa es ver cuál es la demanda que hay en estas economías. Y una de las cosas que observamos, Rusia, que es un gran país de los BRICS con una tasa de paro del 5%,
Lo que estamos viendo es que el crédito de los bancos hacia los particulares y empresas y la demanda que está habiendo de bienes está incrementando notoriamente, lo cual es bueno para cualquier exportador español que quiera estar trabajando allí. ¿Cuál es la principal carencia del país? La principal carencia del país es la baja inversión. Al final, Rusia es un país que su principal riqueza es la exportación de commodities, tanto petróleo como gas, y una de las cosas que sucede es que tiene unas instalaciones bastante obsoletas. Una de las cuestiones que tendrán que afrontar, y seguro que con la ayuda de empresas españolas y con entidades financieras locales, será precisamente la remodelación o la modernización de todo lo que es el proceso productivo. Tenéis ahí lo que son las gráficas de la inversión sobre el porcentaje del PIB de China, India y Rusia, y evidentemente lo que estamos viendo es que en la mayor democracia del mundo, los indios a nivel de población, o en China, lo que está sucediendo es que el porcentaje de inversión es mucho más elevado que en Rusia. Esta es la primera tabla de las 4 que vamos a ver de situaciones de riesgo, y una de las cosas que podemos ver, la verdad es que COFAS, mucha de la gente aquí presente, trabajamos habitualmente, por ejemplo, con lo que puede ser Kazajstán y Rusia, Azerbaiyán, Armenia. La verdad es que hay muchos países que acaban en AN que tienen problemas. Como veis al fondo de la tabla, no es que tengan problemas. Insisto, cuando he dicho antes, la clasificación D indica pues, que hay que manejar de una forma muy cuidadosa lo que es la solvencia de estos países, precisamente por el problema de pagos hacia el exterior. Cambiamos de zona rápidamente y nos vamos a Latinoamérica, y una de las cosas que es importante es que Latinoamérica, desde el año 2007, lo que ha tenido es un aterrizaje suave. Yo, insisto, como he tenido la suerte de estar por Brasil y México, tengo la teoría de que a Latinoamérica le ha afectado mucho menos la crisis subprime simplemente porque la OCDE no confiaba en ellos. Como no les prestábamos, no estaban endeudados. No es que ellos se autoexigiesen, ¿no? Sino que al final lo que estaba sucediendo es que eran economías donde los problemas de la década de los 80, de los 90, hizo que su nivel de endeudamiento fuese bastante bajo. Al final, los datos que estamos viendo de crecimientos del año 2012, pues insisto, crecimientos del 3,5%, del 4% en esas economías que son solventes y sobre todo porque están acometiendo una misión y un plan muy ambicioso a nivel de infraestructuras. Ayer aparecía en prensa 150.000 millones de euros de infraestructuras que se van a hacer en esa zona, así que es importante la presencia de lo que pueden ser las empresas españolas y las entidades financieras en esos mercados. En esta transparencia, cuando hablo del coste de China, como comentaba anteriormente, una de las cosas que está incrementándose notoriamente es la relación o el comercio entre países BRICS. ¿Por qué? Porque les estamos dejando de comprar. Eso es importante porque al final estos países se están acostumbrando a una exportación muy fuerte hacia lo que es el gran mercado asiático. Lo que sucede es que el mercado asiático lo que les demanda principalmente exclusivamente commodities. Brasil, una de las cuestiones que va a tener que encarar en los próximos años es si quiere ser un exportador exclusivamente de raw materials, al final de materiales, o quiere tener productos elaborados que con la situación actual de demanda hacia China pues lo tiene complicado. Como he comentado, dentro de la situación económica de algunos países latinoamericanos, y Brasil es el máximo exponente, el proteccionismo es una cuestión que es relevante. Al final son economías. Si nos acordamos, seguro que ya no nos acordamos cuando Lula llegó al poder, pero la gente tenía mucho miedo. La verdad es que era un partido de izquierdas y al final conjugó bastante bien el crecimiento del gigante latinoamericano con lo que fue aumentar la vida de sus ciudadanos, y una de las cosas que hizo fue aumentar de una forma muy relevante los aranceles. ¿Qué hicieron las empresas mundiales? Se fueron allí a fabricar y por eso cualquier, por ejemplo, empresa de automoción del mundo fabrica en Brasil, no exporta a Brasil, sino que fabrica en Brasil para vender al mercado norteamericano. Una cuestión que hay que tener que creo que es muy relevante que tengamos en cuenta con Latinoamérica, y es una cuestión que aquí no le damos importancia a nuestro día a día. Vivimos en una ciudad, en la capital del país, en la que puedes pasear tranquilamente. Cualquiera que haya estado por Latinoamérica, pues hay grandes países y es un gran continente. Pero el tema de las desigualdades sociales y la violencia es una cuestión que es relevante y que por lo menos hay que tener en cuenta. Cuando estamos hablando, en ocasiones aparecen en los telediarios de la violencia en economías tan relevantes como México, la violencia que puede haber civil, ya es relevante. El segundo libro que os comentaba antes, que os quería aconsejar para leer este verano, no sé si lo conocíais, Las fronteras de la desigualdad, de Íñigo Moré. Pero aparte que el libro es muy bueno, pues una de las cosas que sucede es que la foto lo dice todo. Estamos viendo un condominio de estos de Sao Paulo, en los cuales el lujo es tal que en cada terraza hay una piscina y las favelas están justo al otro lado, a escasos metros, ¿no? Probablemente la gente de las favelas sea las que trabaja en estos apartamentos, pues limpiándolos. Esta es una realidad, insisto, que aquí seguro que muchos somos conscientes, pero es algo que puede afectar a la estabilidad económica y política de estos países.
De hecho, en el caso de México, aparte de la seguridad social, pues una de las cosas que tendrá que tener en cuenta el Gobierno es no ser tan dependiente precisamente de los ingresos de la venta de petróleo para cuadrar su balance. Al final, siendo los países que son exportadores de petróleo, insisto, aunque ahora estemos hablando de una bajada que se ha producido desde el mes de marzo, al final suelen cuadrar sus balances y se acaban convirtiendo o en productores de maquila para Estados Unidos o monoproductores a la hora de exportación de lo que puede ser el producto petróleo. ¿Cuáles son los países latinoamericanos desde el punto de vista de riesgo? Pues como estáis viendo ahí, para nosotros, desde Chile a Brasil, Colombia, México, Perú, evidentemente son economías en las que trabajamos habitualmente con una presencia bastante relevante y, bueno, pues al final lo que sucede es que hay otras economías que tienen que estar bajo mayor vigilancia quizá, que es la de Venezuela o la de Ecuador. De hecho, bien, si estamos hablando en otra zona del mundo, de países de Europa del Este, una de las cuestiones que es relevante es que durante 3-4 años, bueno, pues la situación que tenía de crecimiento todas las economías que entraron en el 2004 en la Unión Europea, o por ejemplo Turquía, era de crecimiento superior al 5% y ahora vemos que ese crecimiento para el año 2012 y 2013 se está ralentizando. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, pues insisto, son economías que estaban totalmente vinculadas, sus exportaciones, su comercio, con el mercado austriaco, alemán, italiano, francés. Es importante que al final, si tu principal comprador tiene problemas, tú acabas teniendo problemas. Con lo cual, las exportaciones de economías muy abiertas como la República Checa o Polonia, que es un país de población muy similar al tamaño español, es importante ver su evolución porque están principalmente afectadas por lo que es la situación europea. ¿Cuál es el lado positivo de todos estos países? El lado positivo de todos estos países es que van a ser los principales destinatarios de fondos de cohesión europeo. Es un tema bastante importante. ¿Cuál es lo malo para nosotros? Como hemos visto hace un momento, pues que la presencia, por ejemplo, de empresas exportadoras, inversoras y financieras en estos países es muy baja. Desde el punto de vista español, digo, es muy baja. Son países que están acostumbrados a trabajar con sus vecinos del norte y una de las cosas que tenemos que hacer o tenemos que tratar entre todos es, desde luego, tener una penetración mucho más elevada en los países del este de Europa. Como veis, en otra tabla de clasificación de riesgo país, pues los principales países a nivel de clasificación son la República Checa, Estonia y Polonia. Pensemos, insisto, que hemos visto a España en grupo A4 o estamos viendo en México, en Perú, en grupo A4, así que son economías que desde el punto de vista de pago exterior, lo que hemos observado en el año 2011 y principios del 2012 es un comportamiento bastante regular. Pasamos rápidamente hacia Asia y una de las cosas que es bastante importante es que lo que vemos en el gráfico de la izquierda es precisamente el nivel de endeudamiento de los asiáticos. El nivel de endeudamiento de los asiáticos es muy bajo. Y un tema que es muy importante, a mí me decían, una de las cosas que estos señores ahorran mucho, cuando digo estos señores, 1.200 millones de personas ahorran mucho por dos motivos. Uno, porque no está para nada tan extendida la seguridad social como la conocemos aquí, así que uno tiene que ahorrar, es la antítesis del mercado norteamericano, pero tiene que ahorrar por si le sucede algo, y una cuestión que es bastante relevante, que igual también puede ampliar alguien, pero que la política del hijo único ha creado grandes desigualdades entre el número de hombres y de mujeres, así que hay muchos más hombres que mujeres, y a la hora de casarse una de las cosas que hay que llevar es la dote. Es curioso, pero es una de las razones por las que el ahorro en el sudeste asiático y en China es bastante relevante. ¿Qué es lo que se tiene que producir en China? Pues lo que se tiene que producir es un ajuste económico. Cuando decimos un ajuste económico es que vemos que en el año 2011 el 15% del gasto de las familias en Estados Unidos se producía e incrementaba el PIB. Sin embargo, en China es el 3,4%. Es decir, cuando tienes una economía globalmente 1.200 millones, el hecho es que 200 millones al menos o 300 millones de ese colectivo pues alcancen lo que es esa clase media, como la llamamos en Europa, para poder ser demandantes de productos de los exportadores que hay en la sala. Al final, dentro de la clasificación de riesgo país, es interesante porque en el sudeste asiático, primero es la primera vez en las transparencias que estamos poniendo en países emergentes, donde aparece la clasificación A1. Comentábamos al principio de la mañana los pocos países que quedan con clasificación AAA por Standard & Poor's, pues cada vez quedan también pocos en A1. Y una de las cosas que sucede una vez más, eso de acabar en AN hasta Pakistán, que suele ser a veces preocupante, pues hay países dentro de esta gráfica que ofrecen grandes oportunidades para lo que es el exportador español.
A regresar al riesgo político. Riesgo político, insisto, una de las cosas por las que la verdad tenemos, no sé, estábamos comentando la gran afluencia de personas que vienen a estas conferencias. La verdad es que hace 2 años o hace 3 mucha gente no sabía lo que era una prima de riesgo, ahora se abren los telediarios con la prima de riesgo, o el riesgo político o riesgo país se utiliza indistintamente, cuando no es exactamente lo mismo. Pero una de las cosas que sucede es que hay una situación de incertidumbre a nivel mundial en países emergentes y no emergentes. ¿Por qué se producen ahora los cambios políticos en los países emergentes? Pues una de las cosas que sucede es el deseo de cambio en estos países. Insisto, hay algo que nosotros damos por sentado, que vivimos en un país más o menos seguro y más o menos estable. Eso hay muchos países del mundo que no lo tienen y están solicitando. Y otro tema que es muy relevante es el acceso a Internet. El acceso a Internet es relevante porque, como podéis ver en esta gráfica, aquí a la izquierda, estamos hablando del porcentaje de población que usa Internet en economías desde Marruecos hasta el Congo. En España se habla mucho, por ejemplo, de lo que era el efecto llamada, ¿no? De que al final venía un abuelo, se traía el padre a los nietos. El mayor efecto llamada que hay cuando uno va a África, y veo grandes especialistas de África en esta zona, son las parabólicas. Están viendo Disney Channel o están viendo el partido Real Madrid contra el Barcelona. Y lo que está sucediendo es que esa gente lo que quiere es lo que está viendo en televisión. Para reflejar eso, si os fijáis en la gráfica a la derecha, es llamativa la tasa de natalidad. En España hemos tenido la tristeza, creo yo, de ser el país con la tasa de natalidad más baja del mundo. Pero es interesante que en países donde precisamente el peso de la mujer en el mercado laboral es muy bajo, léase, por ejemplo, el caso de Libia, de Marruecos o de Argelia, resulta que el índice de natalidad hoy por hoy es de 2 hijos o menos. ¿Qué significa esto? Pues significa un cambio cultural, significa que esta gente quiere vivir como lo que está viendo en la televisión todos los días a través de la televisión por cable. Al final, estos países en los que hemos visto grandes cambios, aquí tenéis, bueno, en la raya azul la raya marrón sería lo que es el año 2012, es el precio al nivel del cual cubre gastos lo que es el gobierno, grandes productores de petróleos, y una de las cosas que se ha hecho es inyectar dinero para comprar la paz social. Esta es la última tabla que vemos a nivel de la cobertura de estos países. Son países importantes desde el punto de vista del insumo que tienen, el petróleo, el gas que exportan y que ofrecen grandes oportunidades, sobre todo de infraestructuras para la empresa española, como se ha visto a nivel del 2012. Terminando, insisto que hay una cuestión que es bastante importante. Estamos en una situación de expectativas. Cuando crees que algo va a ir mal, al final sale mal. Una de las cosas que se habla a veces es, bueno, pues hay que poner más dinero en los bolsillos de la gente. Si nos damos cuenta, tenemos los tipos de interés más bajos de los últimos 70 años y es un tema que es así. Los japoneses saben mucho sobre el hecho de una economía deprimida. Al final, ¿qué es lo que hay que hacer para que una economía se mueva? Al final, cuando estás viendo los índices de confianza de consumidores y empresariales en la Unión Europea, lo que estamos observando es que la confianza de los empresarios, la confianza de los particulares, está bajando mes a mes. Hay una parte que es real, como llevamos viendo toda la mañana, pero hay una parte que es de expectativas. ¿Y cómo se pueden cubrir esas expectativas? Pues una cuestión que es muy relevante es a través del comercio internacional. Desde la primera presentación de Marta de la Caixa se habla precisamente de lo importante que es salir al exterior. Siempre ha sido importante salir al exterior, pero seguro ahora, para muchas de las empresas de esta sala y de gente que nos puede estar escuchando en otros foros, la verdad es que ahora mismo es una necesidad. Lo que tenemos en esta tabla es que el comercio mundial normalmente duplica tradicionalmente lo que es el crecimiento económico mundial. No ha sido el caso del año 2012, pero a partir del 2013 se ve una tendencia en que aquellas empresas que exporten van a tener al final mayor estabilidad económica o mayor recorrido dentro de lo que puede ser su viabilidad en los próximos años. Una cuestión que ya se ha repetido es citar que hay una situación en la que las llamadas economías emergentes crecen más que las economías consolidadas. Estamos hablando de Estados Unidos al 1,7, la zona euro al menos 0,3 y los emergentes al 6. Esto es una realidad, pero esta realidad que nos va a llevar a una redistribución de la riqueza no tiene por qué ser malo. De hecho, quiero acabar con una transparencia de Agnes Madison, que al final fue una persona que dedicó mucho tiempo a estudiar los ciclos económicos a nivel mundial, y lo que este señor nos venía a contar pensando en los 4 grandes bloques de Norteamérica, Europa, Rusia y Asia, es que estamos yendo hacia donde ya hemos estado. Lo único que va a suceder es que el peso que vamos a tener globalmente va a ser menor y que economías que, insisto, en esta misma ponencia le seguimos llamando emergentes, van a ser más relevantes en el futuro.
Al final, gracias al papel pues, de entidades como la Caixa o Cofas, acabo con la frase: no hay exportación si no hay financiación y no hay financiación si no hay seguro. Muchas gracias.